Entre tanto, yo le pido que usted vaya buscando en su Biblia, ábrala o préndala y ubique Génesis 45. Génesis capítulo 45. Estamos llegando al final de una serie de mensajes que iniciamos hace ya unos cuantos domingos atrás. Una serie basada en la vida de un personaje que, como hemos dicho, descolla en las páginas de la Biblia, el joven José. Esta vida la encontramos registrada en Génesis, los capítulos que van del 35 al 50. Ahí está la vida de José. Una vida intensa, una vida apasionada, una vida con episodios como los que podemos encontrar en nuestras propias vidas y familias. Recuerden que al comenzar la campaña propusimos una especie de triángulo para ilustrar tres dinámicas que se dan en la vida de nosotros, que creemos en Dios y que nos hemos propuesto seguir a Jesús. En primer lugar, el vértice arriba, ese ángulo que diríamos el ángulo teológico, Dios allí, arriba. El Dios que pide, el Dios que es, el Dios que demanda, el Dios que promete. Pero a uno de los lados del triángulo encontramos el entorno, las circunstancias de la vida, que nos expone a presiones sociales, presiones económicas, tentaciones, acechanzas del enemigo en el mundo, maldades de semejantes, y también nos da oportunidades, porque hemos tratado de aprender aquí en esta campaña que el entorno no solo nos da desafíos y amenazas, sino que nos da oportunidades para hacer que la luz de Cristo brille, para crecer. Y en el otro ángulo encontramos entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso es que hemos llamado esta campaña o esta serie de mensajes, a pesar de todo, asume tu parte. Porque encontramos en la vida de José ciertamente la presencia de un Dios que lo bendecía, que lo acompañaba y que lo fortalecía. Un entorno nada fácil. Nació en un hogar que era el menos indicado para que un niño naciera. Rivalidades, competencia, pasividad paterna. Lo vendieron, lo entregaron, lo metieron en una cisterna. Lo acosaron sexualmente, la esposa de su jefe fue a parar a la cárcel de una manera injusta. Tuvo una vida desafiante, pero sin embargo, ahí en medio de esos ambientes Dios le permitía crecer. Hoy estaremos en el capítulo 45 del libro de Génesis. Y vamos a percatarnos que José descolla otra vez, no solo por su integridad probada, no solo por su entereza en la cárcel y en las dificultades, sino por el trato que dio a la gente que le hizo daño. Porque lo natural es que una persona como nosotros, ante aquel que nos ha hecho daño, que nos ha injuriado, que nos ha maltratado, que nos ha afectado, lo normal es que cuando lo volvamos a ver y tengamos la ocasión de tratarle, nosotros lo hagamos con dureza, con rudeza, con distancia. Hay un dicho llanero que dice que el picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. Y si nosotros hemos estado ante una situación que nos ha causado dolor, lo natural es que nosotros no queremos estar cerca de esa situación ni de esa persona, porque esa persona nos dañó. Dañó mi emoción, dañó mi relación de pareja, dañó mi trabajo, me hizo un mal a mí, se portó mal conmigo. Pero José se nos va a presentar hoy como un tipo de Jesús. Y tipo en la teología o en la literatura es un recurso literario para decir que José es un anticipo, es una sombra y es un asomo de lo que veríamos ya de una manera meridiana en Cristo. Cuando decimos que José es un tipo de Jesús, es que encontramos en la manera en que él trató a los hermanos que le hicieron daño una representación que en Cristo iba a ser climática, iba a ser meridiana. Un ejemplo de perdón, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de bondad. Porque Cristo en la cruz del Calvario, con relación a los esbirros romanos que horadaron sus manos, que horadaron sus pies, que lo escupieron, que se burlaron, él profirió estas palabras: Señor, perdónalos, Señor, no tienen idea de lo que hacen.
Él expresó en ese momento el perdón a esas personas. Pablo nos dejó una máxima que nos desafía, hermanos, que es contra natura. Lo que Pablo dice aquí no se entiende naturalmente, no se puede discernir sino espiritualmente. Dijo, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. En un mundo donde hay competencia, maldad, hostilidad, lo natural es que uno se arme de piedras también. Yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Y entonces en el trabajo, en la vecindad o donde sea, yo no me voy a dejar con otros. Yo no me voy a dejar vencer con lo malo. Yo voy a tomar de las mismas armas para ir y cargar contra el otro. Y Pablo dice, venzan con el bien el mal. Cuando leemos a Cristo, la cosa se pone más complicada. Y yo les quiero confesar, hermanos, que cuando estaba preparando el sermón, me encontré con unos cuantos nudos. Es decir, hubo unas situaciones difíciles de soltar para mí. Y seguramente en el mensaje nos vamos a dar cuenta. Intentaremos con la palabra y el Espíritu ver cómo le entramos a eso. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Hagan con los demás lo que ustedes quieren que ellos hagan con ustedes. Y Cristo dijo también, si aman solamente a quienes le hacen bien, ¿qué preguntó el Señor? ¿Qué mérito tiene eso? José tenía muchas razones para mantener distancia con sus hermanos y tratarlo de una manera natural, pero no lo hizo así. No lo hizo así. Él optó por otra vía, asumió su parte, y en vez de estar amarrado al odio, al resentimiento, a la amargura y al deseo de venganza, José optó por otro modelo de comportamiento y de trato. Ahora, yo he titulado este sermón, escuche bien, ante el asomo de la gracia, asume tu parte. Porque, ¿saben ustedes cuánto tiempo había pasado? Más de 20 años que no veía a sus hermanos. Más de 20 años. Y se llegó el momento en que los tuvo frente a frente. Y el hombre trató, ustedes saben toda esa trama, que por cierto Lutero no entiende por qué está en la Biblia. A Lutero le parece accesorio y le parece inútil. Todo ese relato de la copa, que si le metió los reales en el costal, que si vente para acá, que si tráeme al muchachito, al hermanito menor, que si quédate el mayor, ahora tráeme al viejo. Lutero dijo, no veo que hay... Y algunos eruditos, sí hay razón. Todo eso estaba sensibilizando la conciencia de sus propios hermanos por lo que ellos hicieron, para que ellos tomaran conciencia antes de presentarse al hermano, que los iba a tratar como ellos nunca imaginaron. Ahora, yo quiero que veamos acá, capítulo 45, y vamos a ir leyendo los versículos, porque ante el asomo de la gracia, y hoy vamos a definir la gracia, porque miren, les propongo este doble movimiento. Veamos en José el tipo o el asomo de Cristo el Redentor, el Cristo de la gracia, que nos trata no conforme a nuestros pecados, que no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Pero también veamos en José un ejemplo de cómo nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros cuando alguien nos ha hecho daño. Capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esa habitación, esa sala, ese cuarto, estaba impregnado de una presencia, de una conmoción casi que perceptible, casi que se podía tocar. La intensidad de emotividad que había ahí. Los que han visto películas acerca de José, han visto que esto es difícil de explicar con palabras. A veces es mejor pedir que el Espíritu nos permita imaginar cómo fue ese momento. Y ese momento fue como el momento que Cristo nos alcanzó a nosotros y estuvimos al frente de Él. Y Él dijo, yo soy Jesús el Salvador, que por tu culpa murió. Yo estoy aquí por culpa tuya en la cruz del Calvario. Pero dice que clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos. Dijo, salgan todos de aquí, por favor. No quiero a nadie en este cuarto. Y lo dijo con toda la humanidad, con toda la carga de emoción. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Primera cosa que quiero que veamos. Ante el asomo de la gracia, asume tu parte, expresando tus emociones de una manera saludable. Lo primero que yo encuentro aquí es que hay situaciones en la vida en las cuales ya no nos vamos a poder contener más. Por eso alguien decía,
que cuando una persona padece de estrés no es porque sea débil, sino es porque tiene mucho tiempo tratando de ser fuerte. José ya no podía contener 20 años preguntándose qué fue lo que pasó con mi papá. ¿En qué fue a parar el hermano menor mío de carne y de sangre que yo nunca conocí? Porque la vieja cuando lo parió al poquito tiempo se murió. Miren, aunque pase el tiempo, hay cosas que están allí y uno piensa que no están y hay cierta experiencia, como vimos el domingo próximo pasado, que reviven esas vivencias. Y lo primero que quiero decirles es, hay situaciones que nos rebasan. Hay situaciones en las cuales nosotros no podemos esperar más. 45:1 dice que le resultó difícil contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y mandó a la gente a sacarlo afuera. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que todos hemos llegado a un momento en que nosotros hemos dicho, Señor, ya yo no soporto más, ya yo no aguanto más esta situación. Hermano, hoy tengo la idea que Dios utilice esos momentos. Dios usa esos momentos no porque quiera infligirnos dolor o quiera de una manera sadomasoquista ponernos a sufrir. Dios utiliza esos momentos. ¿Cuántas veces no ha sido sino mezclando sollozos con lágrimas, silencio y hasta grito, en que hemos sentido lo único que puede calmarnos, que es la presencia del Señor y el consuelo de Dios? Todos hemos pasado por momentos así. Pero hay otra verdad que quiero que vean en el versículo 2. 45:2 dice: entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. O sea, los egipcios que veían a un José circunspecto, vestido con toda majestad, el tipo de la gerencia, el gurú de la gerencia, el gurú de la agricultura, el tipo que siempre tenía un ceño así, pasaba con la carrocería y todo el mundo, el tipo era así, pero se quebró José. Y gritó tanto que todo el mundo se enteró. Pero ¿quién es ese? José llorando. Hasta el faraón se enteró y comenzaron a decir, los hijos de José llegaron acá. Los hijos de José, yo no sabía que ese tipo, los hermanos de José, yo no sabía que ese tipo tenía hermanos. ¿Y qué pasó? Y bueno, yo me imagino que por Twitter comenzaron a retuitear todas esas cosas. Y mira, José el llorón, el tipo llora, no sabemos que lloraba. O sea, se puso como una tendencia las lágrimas de José. José fue tendencia ese día. Pero lo que quiero decirle es que usted y yo necesitamos permitirnos expresar nuestras emociones. Tenemos un gran problema, hermano, que nosotros no nos permitimos expresar la emotividad. La manera en que dice que José lloró no es cualquier manera, dice que lloró a gritos. Lloró a gritos. Nosotros debemos permitirnos delante de la presencia del Señor decirle, Señor, estoy triste. Deberíamos también permitirnos no solo delante del Señor, sino delante de personas que Dios nos regala, llorar. Decir, estoy molesto, estoy frustrada. Me siento confundida, me siento decepcionada, me siento engañada. Usted tiene que, ante el asomo de la gracia, permitirse expresar su emotividad. Lloró, dice en el capítulo 42:2, también en los versículos 14 y 15, que no lo vamos a leer por ahora, pero dice que cuando vio a su hijo menor Benjamín, ¿qué hizo? Se le guindó al cuello y comenzó a besarlo y le dijo, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Expresó su afectividad. Cuando José dice, vamos al versículo 3. Cuando José dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Lo primero que hace es preguntar, ¿y mi papá está vivo? Y sus hermanos no pudieron responderle. ¿Por qué? Porque estaban turbados delante de él. Otra versión, si es que usted la tiene, dice, estaban aterrados. Estaban aterrados. Esos tipos nunca se imaginaron que pasados los 20 días se iban a encontrar con aquel. Y él les preguntaba, ¿pero qué pasaba con los hermanos? No les podían responder. ¿Por qué? La emoción era muy fuerte, estaban aterrados, estaban blancos como un papel y no les salía una palabra. La tercera cosa que yo le quiero decir en este primer punto, acuérdense que estamos hablando de qué parte nos toca cuando Dios asoma su gracia, que restaura, que regenera, que da oportunidades. Lo primero es, expresemos saludablemente nuestras emociones, nuestra afectividad.
Uno, hay situaciones que nos rebasan. Dos, ¿qué le dije en los dos? Permítase expresar. Y tercero, hasta los más grandes, hasta los más pintados han llorado. Grandes hombres en la Biblia y en la historia y mujeres lloraron. Yo le voy a mostrar un ejemplo bien pequeñito. En segundo libro de Samuel, 18:33, David lo hizo cuando perdió a su hijo Absalón. En segundo de Samuel 18:33 dice: ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Tanto fue la profundidad de David que ellos se dieron cuenta. Todo el círculo de protección, que no comía, no se bañaba, modificó sus hábitos comunes, porque eso es lo que pasa cuando hay algo profundo. Job, cuando perdió a todos sus hijos, perdió su salud y perdió todos sus bienes, dijo en Job 3, versículos 3 y 11, perezca el día en que nací. Y la noche en que se dijo, un niño varón ha concebido. Job, en su situación de angustia, dice la Escritura, que se ponía en los rincones y se daba con un tiesto de madera o de ladrillo, porque era tal la picazón y era tal la afección en su piel que no soportaba. Pedro, luego de negar al Señor Jesús 3 veces, dice la Escritura que lloró ¿cómo? Amargamente. Juan, ante la imposibilidad de que alguien fuera capaz de desatar los sellos de la salvación, dice Apocalipsis de Juan, que lloró profusamente, copiosamente, porque no hay nada más terrorífico que un mundo sin cordero. ¿Usted se imagina este mundo sin un cordero? Que haya derramado sangre y que nos dé posibilidad de redención. ¿Qué haríamos en Navidad? ¿Qué recordaríamos en Semana Santa? ¿Cómo viviríamos sin nadie que fuera capaz de cargar todas mis culpas y sanar todos mis pecados? Pero dice la Biblia que Jesús también lloró ante la tumba de su amigo Lázaro y lloró también por Jerusalén. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con la expresión de nuestra emotividad? En segundo lugar, quiero que vayamos al versículo 4. Ante el asomo de la gracia, nuestra parte es liberar el corazón de resentimiento. Libere su corazón de resentimientos. Y aquí es donde encontré el primer nudo. Porque yo decía, Señor, ¿qué significa esto de perdonar al otro, de aceptarlo? Porque miren, en el versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, ¿qué le dijo? Acercaos ahora a mí. Yo les dije al comienzo que cuando estamos ante alguien que nos dañó, lo menos que nosotros queremos es tenerlo cerca. Por eso es que hacen las cauciones. Usted no puede acercarse a esta persona sino hasta no sé cuántos metros, no recuerdo ahora. Usted no lo puede tener cerca. Primero porque no queremos que le agrede y primero porque le está causando un daño psicológico. Pero José quiere estar cerca con sus hermanos. ¿Y saben por qué quiere estar cerca con sus hermanos? Porque ya en su corazón él no los odiaba. Ya él los había perdonado en su corazón. Ahora, cuando Jesús profiere las palabras en la cruz del Calvario y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Aunque dijo eso, escuchen, los que estaban allí abajo necesitaban arrepentirse. Porque librarnos del resentimiento no significa justificar el mal, ni dejar de aplicar la justicia, ni tener precaución. Mucho cuidado, lo voy a tratar de explicar. Cuando digo que usted se libre de resentimiento es que usted suelte esa carga, que usted se saque ese tubérculo. No es una raíz de amargura, es una yuca ya. Sáquese ese tubérculo del corazón, porque quien se hace daño cuando uno no perdona, hay una metáfora para la falta de perdón, dado o recibido. ¿Saben cuál es la cárcel? Cuando yo perdono, yo me libero y yo libero a la otra persona. No estoy justificando sus hechos, ni estoy diciendo que no tendrá que asumir sus consecuencias, ni que responder ante la ley de Dios y de los hombres. Pero yo decidí no resentirme más. Yo decidí no andar más por venganza. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos andemos vengando nosotros, sino que dejemos ¿qué? La venganza al Señor, que es el Señor que paga. Esto es difícil de explicar, hermano. Sobre todo cuando se han metido con el hijo, con la hija de uno, cuando lo han afectado a la esposa, cuando nos han hecho un daño importante. Pero este José que dice, acérquense hermano, era un José que ya había liberado su corazón de resentimiento. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy José a quienes ustedes vendieron. Ahora yo quiero ver aquí una cosa que llamó mi atención.
A veces me pongo a pensar que nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando le decimos a los hijos, ¿cómo es posible que tú no valores? Yo me levanto a las 3 de la mañana, te hago el desayuno a las 5 y mira que llego cansado y tal cosa, y tú no valoras esto que yo estoy haciendo. Entonces, yo no sé hasta qué punto estamos creando conciencia o le estamos como que dando como que un sentimiento de culpa a los muchachos. Los especialistas no se han puesto de acuerdo en eso, porque sutilmente cuando queremos crear conciencia con los niños de África, con el esfuerzo de nosotros, con lo que ustedes me hicieron o lo que dejaron de hacer, nosotros estamos sin querer a veces formando personas con sentimiento de culpa, con una carga, y no están siendo libres de eso. Ahora, los muchachos tienen que sentir dolor por lo malo que hemos hecho, porque sin el dolor nosotros no nos sanamos. Uno tiene que sentir dolor de lo que ha ofendido al Señor. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran. Los que reconocen que hemos ofendido al Señor y lloramos y decimos, Señor, aquí estoy derramando lágrimas porque yo te he ofendido. Hay que sentir dolor. Lo primero, el primer paso del proceso de un verdadero arrepentimiento es sentir dolor por lo hecho. Confesarlo, descansar en el perdón, tratar de resarcir si hemos cometido un daño y descansar en la confianza en Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo dolor. Arrepentimiento es dolor acompañado de acción, de responsabilidad, de asumir las consecuencias y de cambiar el rumbo de la vida. Vamos a ver una tercera cosa. He dicho en primer lugar que ante el asomo de la gracia tenemos que permitirnos ¿qué? Expresar nuestras emociones. He dicho en segundo lugar que ante el asomo de la gracia tenemos que liberar el corazón ¿de qué? De resentimientos. En tercer lugar, ante el asomo de la gracia necesitamos manifestar o mostrar un espíritu compasivo. Un espíritu compasivo. Versículo 5, por favor. Miren lo que dice el versículo 5, hermanos. Miren, ahora pues, no os entristezcáis. Qué magnanimidad. Qué grandeza de alma. No era grande por el poder que tenía en Egipto. Era grande por el corazón compasivo que tenía. Dice, ni os pese de haberme vendido acá. Usted, mire, a veces hay falsa humildad. Y José no estaba en manera alguna quitándole la realidad al punto. Él lo está enfocando y lo hace desde un corazón compasivo. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No se sientan tristes. Mire, yo quiero que vean algo que hizo José que a mí me sorprendió. 45:24. El tipo los recibe. Trata a sus hermanos, los trata con compasión. Y en 45:24, como vamos a leer, todavía se preocupa que cuando los hermanos regresen, miren cómo dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, pero miren, fulano, yo te conozco, no peleen por el camino. Y muchas veces nosotros, claro, eso no pasa en la casa de ustedes, eso pasa en la casa mía, que yo tengo que decirle a Ricardo y a hermano, pero bueno muchachos, ustedes son hermanos, dejen la pelea, vale. Me hacen el favor y van a hacer tal cosa. Eso no quiero estar con peleaderas en el camino, le digo. Él era el hermano mayor, José era el hermano mayor. No era el hermano mayor, pero era el hermano del corazón compasivo. Y no quería que sus hermanos pelearan. La compasión no solo está en que no quiere que sientan tristeza, él no quiere infligirles dolor de una manera masoquista y morbosa. Él no quiere que peleen en el camino, sino que fue hasta capaz de ponerles un plan. Vayan conmigo en 45:20. Entonces José les dice, y les tengo una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta de José? Vénganse ¿con quién? Con sus mujeres, con sus hijos, con sus bestias. Les voy a conseguir un pedazo de tierra. ¿Dónde? En la tierra, ¿cómo se llama? Gosén, para que gocen en Gosén. Le dice, para que se vengan, van a sembrar ahí. Oye, qué corazón tan compasivo. Porque le dicen, mira, ustedes ni agua, sin vergüenza. Porque ustedes me hicieron aquí y todo esto lo forjé. Usted no me dio a mí ni medio. Y usted no le va a dar nada, ni un bolívar de todo esto que yo forjé aquí, sudándome la frente y pensando. No, le dice, lo voy a compartir con ustedes, le voy a dar una oportunidad. Acuérdense, ¿qué estaba detrás de toda la historia? Lo hemos dicho. ¿Qué estaba detrás de toda la historia? Que el pueblo llegara ¿a dónde? A Egipto, que se asentara, que creciera,
que fuera esclavizado y que Dios lo sacara de allí con mano poderosa para formar un pueblo fuerte y grande de donde nos vendría ¿quién? El Mesías, nuestro Salvador Jesús. O sea, no es José regalando un pedazo de tierra, es Dios encaminando las cosas para hacer algo grande, que en última instancia significa que nos llegara nuestro Salvador, nuestro Cristo Redentor. Cómo Dios utiliza y mueve las piezas. Ahora, ¿por qué José es un tipo de Cristo? O una representación de Cristo, porque fue entregado por sus hermanos. En lugar de condenarlos, ¿qué hizo? Los perdonó. En vez de alejarlos de su presencia, ¿qué hizo? Los acercó. En lugar de hacerlos sentir culpables, ¿qué hizo? Los libera de la culpa. En vez de castigarlos, los sienta en la mesa y les sirve un tremendo banquete. Ascuas de fuego habían en la cabeza de sus hermanos. Voy a detenerme aquí antes del último punto a hablar un poquito acerca del poder de la gracia. Y usted que anote en su mente y en su corazón o en su cuaderno, en su celular, anote esto. Porque si yo me levanto a las 3 de la mañana, como le digo a mis estudiantes, y meto la mano por la ventana y le muevo el chinchorro, le digo, Leo, ¿cuál fue la primera marca de la gracia de Dios que compartí en el sermón? Tiene que decir que la gracia de Dios siempre toma la iniciativa. ¿Qué significa eso? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La gracia de Dios es un acto de iniciativa divina. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios no envió a Cristo a la cruz del Calvario por nuestras buenas obras, ni porque éramos buenos. Por eso no entiendo cómo algunos prefieren esa religión de presentarse a sus deidades con ron y le ofrecen chocolate y van a llevarles, ¿cómo se llama? Frutas, que usted sabe cuánto cuestan las frutas ahorita. El kilo de mandarina está en 300 bolívares. Y entonces la gente viene y le pone frutas a sus deidades y eso para manipular a sus dioses para que les traigan un favor. Nuestro Dios no es así. Dice, yo vengo a hacer esto porque me nació a mí. Yo quise venir a salvarte. Porque la gracia es una iniciativa divina. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Sin tener razón nos gloriamos. ¿Usted se imagina que alguien pueda ganar su salvación? La gracia es una iniciativa divina. Pero en segundo lugar, la gracia es personal. La gracia divina es la persona de Dios dándose por nosotros. La gracia divina no es un rayo que Dios manda así, mire y sálvense, ahí le envió gracia. ¿Saben qué es gracia divina? Cristo se quitó la chaqueta de la eternidad y dijo, yo mismo me voy a entregar por ustedes, yo me doy. Entonces en la gracia divina, aunque suene raro, mastique esto después con más tiempo, pero en la gracia divina, la dádiva y el dador son uno mismo. En la gracia divina, la dádiva, que es el cuerpo entregado, que es su sangre, que es su salvación, y el que la da, se convierten en uno, porque Cristo es la gracia, Cristo es el regalo, Cristo mismo en su persona es el don de Dios para nosotros. ¿Qué hace la gracia? La gracia nos disipa el temor. ¿Qué dice Juan? Que en el verdadero amor, ¿qué pasa? No hay temor, no hay miedo, porque el perfecto amor que hace con el miedo o el temor, lo echa fuera. Mire, en toda relación que hay miedo, algo no está funcionando bien. Eso lo dice la Biblia. De pronto uno se ama de verdad, pero si hay miedo y hay temor, hay que revisar. Porque cuando la gracia de Dios llega a uno, usted no debería tener miedo de Dios ya más. Hay miedo cuando, como Adán en el huerto, había pecado y se quería esconder. Pero cuando la gracia de Dios ya uno la ha recibido, eso le libera a usted de los miedos y los temores. Libera al penitente de su culpa, porque usted jamás podrá obtener esa gracia, no la va a merecer ni la va a ganar, no hay manera de merecerla. Cristo es el don. La única respuesta que puede haber ante la gracia de Dios, ¿saben cuál es? Lo que ocurre cuando a uno le dan un regalo. ¿Qué hace uno? Recibirlo con gratitud, con aprecio y con compromiso. Vamos a terminar así. Del capítulo 45 vamos a leer los versículos 5, 7 y 8. Porque el último punto es que ante el asomo de la gracia, enfoque su fe adecuadamente. ¿Por qué José se permitió expresar su emoción abiertamente así? ¿Por qué José lo invitó a sus hermanos a estar cerca y los perdonó y los trató con compasión y no con resentimiento? ¿Por qué José fue compasivo con ellos? ¿Saben por qué? Porque el foco de José era Dios. Y cuando uno se enfoca en Dios, las actitudes cambian. El corazón se vacía de resentimiento. Miren lo que dice, ahora pues, no os entristezcáis
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿qué pasa? Me envió Dios. Esto es fácil explicarlo teológicamente y esto es fácil predicarlo en un sermón. Pero es difícil, hermanos, vivir enfocado en Dios. Porque uno dice, yo sé que Dios, la Biblia y todo lo demás, pero de que me la paga, porque a mí el que me la hace, me la paga. Vamos a dejarnos de tontería, dice la gente. No, a mí el que me la hace, me la paga. No, que Dios, que la Biblia, no, eso está muy bien. Pero aquí el gran llamamiento es que cuando uno se enfoca en Dios, no es que uno niega la realidad, ni anda justificando la maldad de los otros, ni anda exponiéndose para que me sigan haciendo daño. No, no, no. Pero yo sé que por encima de mí, por encima de lo que me pasó y de lo que me hicieron, está ¿quién? Un Dios soberano, que todo lo ve, que todo lo puede, que es justo, que me defiende, más allá de lo que yo me pueda defender. José no anduvo culpando a los demás, no vivió su vida. Ya voy terminando la serie, el último domingo voy a hablar del viejo en un lecho, Jacob, despidiendo y dando bendiciones, y vamos a ver cómo terminó la trama, qué pasó allí. Ese va a ser el último sermón. Pero por ahora le voy a decir una cosa, lo que dije al comienzo. Usted puede pasarse toda la vida quejándose de lo que no tuvo, de lo que le hicieron y de lo que no hicieron. Usted tiene que decidir, yo me voy a liberar de esto, yo voy a vivir para Dios. Señor, ayúdame, yo no me voy a anclar ni a esa mala experiencia, ni a eso que me hicieron, ni a eso que me pasó. No le voy a echar la culpa a la circunstancia. Dios me envió, Dios está conmigo, Dios me ha puesto, Dios me defiende. ¿Podemos terminar con el versículo 20 del capítulo 50, por favor? Génesis, capítulo 50, versículo 20, que es la base de todos estos sermones. Y yo les quiero pedir, si son tan gentiles, que me acompañen a leer pausadamente. Vamos a dar un tiempo de silencio. Y vamos a ver que esta brisa que está entrando nos refresque. En estos días, saben que por eso que ocurrió en el litoral, hubo un ventarrón muy recio. Y unos cuantos hermanos oraron de rodillas en los que me enteré yo, por cómo sonaban las ventanas, mucho frío, y los árboles se movían y demás. Pero hermano, no solo la brisa fresca que está entrando por acá y sale por allá, sino creo que la brisa fresca que Dios nos ha enviado con su palabra en esta serie. Yo quiero confesarles que Dios me ha bendecido con esta serie de José. Mi vida ha sido bendecida. Yo he sido desafiado con relación a mis antecedentes familiares, con relación a experiencias pasadas. Dios me ha bendecido y Dios nos ha bendecido mucho. Yo creo que este versículo es el versículo que resume la vida de José. Vamos a leerla todos, que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La última palabra la tiene ¿quién? Dios. No mi pasado, no lo que me pasó, no mi familia, no lo que tuve y lo que no tuve. Dios es mi Dios y Él me honra. 4 cosas he dicho. Exprese sus emociones ¿cómo? Saludablemente. Libere su corazón ¿de qué? Del resentimiento. Manifieste un espíritu ¿cómo? Compasivo. Y enfoque su fe ¿en quién? En Dios.